Vamos a ver la palabra de Dios entonces que nos da el ánimo, la fuerza. En Apocalipsis 3:21 va a ser el mensaje de esta mañana. También damos la bienvenida a todos los amigos que se integran a esta transmisión. Los invitamos a suscribirse a este canal y a dar algún comentario para que podamos compartir más a las personas. Y en Apocalipsis 3:21 dice así: al vencedor, al que venciere, dice esta otra versión, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios por eso. Ahí muestra una verdad que para nosotros es común. Dice, al que venciere. Hay dificultades, hay obstáculos, hay que tener mucha paciencia. Bueno, hoy día tenemos que tener, dice, la paciencia de los santos. Pero ¿se puede vencer o no se puede vencer? Amén. Pero hoy en día tenemos una teología en la iglesia adventista que ya les voy a explicar que no se puede vencer. Pero miren, ante esta circunstancia que hay tanta incredulidad, tanto problema, vientos de doctrina, ¿podríamos nosotros quedarnos callados? ¿Podríamos nosotros quedarnos tranquilos? Vamos a ver la experiencia de un hombre maravilloso, un gran hombre de la Biblia, el apóstol Pablo, cómo él dice que se enardecía al ver la maldad. Terrible, ¿no? Hechos 17, verso 16. Vamos al Nuevo Testamento. Sí. Hechos 17, verso 16. Este pensamiento lo quise incluir porque es muy importante. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Ahí está en la pantalla, hermanita María, si acaso lo quiere ver ahí. Entonces dice que el espíritu de él, o sea de Pablo, se enardecía. ¿Qué significa esa palabra enardecer? Lleno de fuego. Lleno de fuego, lleno de celo. A veces las personas se quedan tranquilas cuando ven alguna cosa mala. A mí no me interesa, o yo no tengo nada que ver ahí. No me afecta. Pero ¿se acuerdan lo que esa es la actitud de Caín? ¿Se acuerdan? Que cuando Caín lo mata, más encima a Abel, él dice, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Entonces ese deshacerse de ese sentimiento de responsabilidad es frialdad. Eso es egoísmo. Eso es no preocuparse por los demás. Eso es contrario a Jesús, porque él se pudo haber quedado en el cielo tranquilamente. Pero no, él bajó a asumir toda la responsabilidad, sufrimiento, menosprecio por las almas que se pierden. Él fue a buscarlas, bienvenida hermanita, fue a buscarlas. Jesús se pudo haber quedado en el cielo, pero no, sabía que iba a morir, sabía que iba a sufrir, no fue indiferente. Y entonces dice acá que Pablo se enardecía su espíritu al ver la ciudad entregada a la idolatría. Usted ve un borracho, por ejemplo, ahí, que hay otro caballero aquí que grita groserías todos los días, ¿no? A nosotros eso nos duele. Quisiéramos que esa persona se acercara a Dios. Quisiéramos que esa persona se salvara. Ese es el sentimiento de Pablo. Por eso dice que iba todos los sábados a la sinagoga a discutir con los judíos para sacarle la venda de que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿debemos nosotros preocuparnos por nuestros semejantes? Claro que sí. Ahí, y ven ustedes, si Pablo le daba ese dolor, esa angustia a nuestro Señor Jesús, ¿ustedes creen que no sufre por las personas que andan en la droga, que le pegan a la esposa, que andan engañando, que andan delinquiendo? Claro que le duele. Ahora, nosotros podemos tener esa experiencia así mental, decir, bueno, sí, le debe haber angustiado,
Pero cuando Pablo iba a la sinagoga, lo rechazaban, lo apedrearon muchas veces, le dieron latigazo en la espalda. Entonces cuando el apóstol Pablo sufrió por Cristo, se dio cuenta cuánto Jesús estaba sufriendo porque la gente es fría. Vean que hoy día casi vinieron muy pocos hermanos. Porque ¿se ama a Dios o no se ama a Dios? Entonces Pablo en ese punto aprendió y supo lo que siente Jesús cuando es menospreciado, cuando es dejado a un lado por nosotros los pecadores. Él sintió, Pablo, eso. Bienvenida, hermanita. Sintió ese dolor. Ahora, cuando nosotros vamos, golpeamos una puerta, invitamos a una persona, nos duele, nos tratan mal, nos cierran la puerta, nos miran como está puro molestando. Cuando nosotros le llevamos el evangelio a la gente para salvarlo, entonces entendemos un poquito lo que sentía Pablo, lo que sentía el apóstol Pablo cuando lo menospreciaban. Dice que la gente, él les predicaba y la gente andaba en la droga, andaba fumando, andaba robando, andaba asaltando. Y a él dice que se enardecía su espíritu. Cuánto más el espíritu de Jesús sufría al ver a la gente ahí perdida. Entonces, mis hermanos, cuando usted ve que el mundo está así, nos duele, nos afecta que la gente se esté perdiendo, no solamente que esté robando, por ejemplo, un delincuente, una persona enferma como la hermanita que vino recién, que tiene un tumor acá en el cuello. ¿Saben a qué hora llegó la hermanita? A las 9:30. Con frío, ahí está esperando en la puerta, venía a encontrarse con el Señor. Entonces, si nosotros decimos ser cristianos, venimos a la iglesia porque nos sentamos acá, pero no hemos experimentado el dolor que siente Jesús cuando la gente lo rechaza. Entonces, muchas veces nosotros con la hermana María, con todo, vamos a repartir un volante, la gente dice, no moleste, váyase para otro lado. ¿Y qué quiere? Abre la puerta, ¿qué quiere? Así con... Y eso es lo que sintió Jesús, pero ahora con nosotros, ¿cómo somos? Y no solamente esa experiencia, sino que vamos a ver si me puedes poner una del sacrificio del animal, del santuario. Miren lo que pasa acá. Cómo Dios le ilustraba a las personas el dolor o el costo de su sacrificio. En el santuario, cuando pecaba una persona, dice que tenía que llevar un animal. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Si tú pecas, tienes que morir. Entonces Dios ideó un plan. Bueno, tú no quieres morir, lleva un cordero. Y el cordero inocente, no, el culpable soy yo. Pero el cordero inocente le ponía la mano al pecador en la cabeza y simbólicamente le eran traspasados los pecados al cordero. Y el cordero, el sacerdote llevaba un cuchillo, le cortaba y el sacrificio moría, el cordero moría. Pero si yo era el culpable, otro pagó mi culpa. Entonces miren ahora, ¿tenemos? Entonces, vean, ¿qué quería mostrar el Señor a través de figuras, de sombras, de símbolos? Ahí está, ahí lo pueden ver. El pecador llevaba el cordero, el sacerdote sacaba el cuchillo y lo mataba. Y el corderito, se usó el animal cordero porque es un animal muy dócil. Es un animal muy amable, muy bueno. Pase nomás adelante, bienvenido. Y entonces vean, pongámonos nosotros en el lugar del pecador que traía un cordero. Ustedes tienen un perrito quizás en la casa. Mucha gente tiene un gatito. ¿Lo quieren a ese animal o no lo quieren? Claro, porque si está enfermito lo llevan al veterinario, le dan comida. ¿Qué pasa cuando se muere? Muchas veces se mueren los... Bienvenida. Que Dios le bendiga. ¿Qué pasa cuando los niños, sobre todo? Yo tengo 2 niños. Alguna vez se nos murieron los perritos y se pusieron muy tristes y uno se pone triste, diga. Bienvenido. Entonces, miren, nosotros cuando tenemos un animalito, cuando tenemos algo que nosotros queremos, póngase usted en el lugar del pecador que llevaba el animalito y entonces
Él lo había cuidado a ese corderito. Él lo había quizás visto nacer. Lo alimentaba. Si se enfermaba, lo ayudaba. Si venía un león, trataba de protegerlo. Un oso como David, que con la onda. Entonces, ese era algo muy querido. Y cuando usted pecaba, tenía que llevar a ese animalito que usted quería. Es como su gatito, como su perrito que uno quiere, o un hijo, como se le hizo a Isaac, y entonces lo llevaba para que lo mataran. Pero no por culpa del animal, por culpa mía. Entonces ahí entendía el pecador, entendía el costo, el sufrimiento que experimentaba Dios cuando nosotros pecamos, ofendemos a los demás y tenemos que poner a Jesús ahora para que lo maten. Qué terrible, ¿no? Ese es el santuario. Por eso que a través de esto, del sacerdote, del cordero, son símbolos de Jesús. Miren qué tremendo este asunto. Entonces, ahí lo pueden ver ustedes, se quemaba, salía el humo, había que orar y los sacerdotes llevaban la sangre al interior del santuario donde estaba la ley. Y entonces la sangre era asperjada en el arca del pacto con los 10 mandamientos y queriendo decir que el pecador traspasó los mandamientos y ahora era pagada esa deuda, pero con sangre. Nosotros no queremos morir, pero murió Jesús por nosotros. Miren y la bondad del Señor. Entonces, la frialdad, dice que el apóstol Pablo dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Andaban con los ídolos, andaban con la mentira, andaban con el robo. Y dice que su corazón puro y santo se sentía mal al ver todo eso. Y nosotros no vivimos en Santiago de Chile. Lo que pasa hoy en día, vivimos en Sodoma y en Gomorra. Usted entra a una casa, a la televisión, las palabras, va a un mall, están las fotos, están la gente, las mujeres, todo está corrompido. Van tomados de la mano, mujer con mujer, hombre con hombre. No vivimos en Santiago. ¿Y a usted le duele eso? ¿Le molesta que se ofenda a Dios? No que a usted que le digan cosas feas, sino que a Dios usted sufre por los pecados que se cometen. Entonces dice que el apóstol Pablo se dolía en su corazón, se enardecía. Cuando ustedes sientan ese amor, que usted puede hacer algo por alguien que se está perdiendo. No que es indiferente, pasa así nomás. No, que su corazón dice, ¿cómo poder ayudar a esta persona? ¿Se acuerdan ustedes de Schindler? De allá, el alemán. Schindler, hay hasta una película. La lista de Schindler, ¿no es cierto? Que ese hombre dice que ayudaba a los judíos que estaban muriéndose, le daba de su dinero a los guardias para que lo dejaran salir, para que escapasen. Ya cuando se le acabó el dinero, empezó a empeñar las cosas. Lloraba para que un hombre se salvase. Y dice que después le quedaba solamente, por ejemplo, un anillo. Y se acabó la guerra porque vinieron los otros y mataron a muchos. Pero él decía así, me quedaba este anillo. Quizá con este anillo hubiera pagado a los guardias para liberar a 10, por ejemplo. Pero aquí tengo un anillo que es una piedra bonita, pero que son 10 almas que se perdieron porque él no le crujió para poder salvar más personas. ¿Usted se duele por el que sufre? ¿Por el que está angustiado, está triste? Por eso recién le dije, vino la señora esta con un tumor aquí en el cuello. Dio gracias a Dios de todas maneras y se tuvo que ir porque estaba muy enferma. Mire, esa persona vino a dar gracias a Dios con frío, estaba con la garganta aquí toda, llegó a las 9:30 de la mañana. Eso es mostrar amor por Dios. Entonces, hoy en día, aunque hay muchas iglesias, mis hermanos, no es lo mismo la enseñanza de aquí a las iglesias pentecostales, presbiterianas, católicas, lo que sea. Porque miren, aquí se enseña de acuerdo a la palabra de Dios. Uno puede interrumpir, bueno, lo ideal no interrumpir mucho, pero sí puede preguntar. Pero hay otras partes, por ejemplo, como lo vamos a ver, que le enseñan que usted siempre va a estar en el pecado, nunca va a dejar de pecar.
Porque recién vimos el texto que decía, al que venciere. ¿Vencer sobre qué? Sobre el mal genio. ¿Vencer sobre qué? Sobre el pecado. ¿Vencer sobre qué? Sobre el egoísmo. La apatía con el que sufre, con el que está enfermo, con el que no tiene que comer. La apatía. Podemos vencer, podemos cambiar. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La hermana lo dice de memoria, Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Aunque tenga herencia de mis padres, de mi abuelo, que era ladrón, supongamos, que era borracho, supongamos. Entonces la gente dice, no, es que mi abuelo era ladrón, mi abuelo era borracho, mi papá era borracho, y entonces yo también salí borracho. ¿Se da cuenta? Entonces dice que Dios va a sacar de lo más sucio, de lo más caído, del lodo, dice que va a levantar un pueblo puro, santo, que lo ame por sobre todas las cosas, porque el primer mandamiento dice, el primero, el sábado, que estamos hoy día, es el cuarto, pero el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el primero y grande mandamiento. ¿Tú amas a Dios? Con todo tu cuerpo, con todos tus pensamientos, con todo tu ser. Pero eso es lo que dice la Biblia. Nombra esas tres cosas. Entonces, mis hermanos, miren, aunque este es un lugar humilde, aquí se enseña lo que es correcto, la verdad, lo que aún en las iglesias grandes nos enseña. Por ejemplo, vamos a ver un video donde muestra una iglesia allá en Estados Unidos. Y aunque la Biblia es clara, pero la gente como hay que llenar, no importa cómo sea, que vengan aquí gente rockero, le ponemos música del rock. Hay gente que le gusta ir al teatro, le ponemos mimos. Han visto que para Navidad, y le estoy explicando las cosas como son, para Navidad ponen un pesebre, ponen un muñeco de Jesús, cuando Jesús nunca nació un 24 de diciembre. Pero lo hacen porque es bonito, porque la atrae gente. Se han dado cuenta, el Día de la Madre la celebran aquí en la iglesia, el Día del Padre. Celébrenlo en la casa, porque la iglesia se viene a adorar a Dios. Entonces miren acá. Voy a mostrar acá para que se den cuenta primero, porque hay muchos hermanos que hay unas confusiones con esto. Pero aquí vamos a ver un gran pastor, un hombre, o sea, un predicador de los Estados Unidos. Y ahí dice atrás, Adventista del séptimo día. Vamos a mostrarlo, vean que elegante el lugar, grande, tienen lujo, allá en Estados Unidos, no es como acá. Así es, ese. Escúchenme. Cuando nosotros pecamos, sentimos a Dios lejos de nosotros. Y muchas veces hemos predicado el Evangelio, un Evangelio tergiversado, basados en esa percepción. Ahí dice Iglesia Adventista de Forest City. De que el pecado aleja a Dios de nosotros. Y el pecado no aleja a Dios de nosotros, sino que el pecado nos hace parecer a nosotros que nos alejamos de Dios. Y quiero decirte algo y quiero establecerlo de manera categórica. Cuando nosotros pecamos, no es que Dios se aleja de nosotros, sino que pasa justamente lo contrario. Cuando nosotros pecamos, Dios se acerca a nosotros. Páralo ahí, por favor. Dice que cuando nosotros pecamos, Dios se acerca a nosotros. Vean, es una iglesia grande, una iglesia gloriosa. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Jesús en la cruz? ¿Qué pasó ahí? Estaba sufriendo, muriendo. Dice que desde el Getsemaní estaban siendo puestos los pecados del mundo sobre Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo Jesús? Dice, sí, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, el pecado no era pecado de él, era pecado de nosotros, estaban siendo puestos sobre él. ¿Y qué dijo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le dijo, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado había producido una separación por primera vez entre su Hijo eterno con el Padre. Por primera vez Jesús experimentó lo mismo que nosotros experimentamos cuando andamos egoístas, cuando andamos de mal genio, cuando andamos de mala, nos levantamos con un pie izquierdo y al que se nos cruza lo tratamos mal. Estamos separados de Dios. Y ahí vienen las malas consecuencias. Pero a Jesús nunca le pasó eso. Pero cuando estuvo en la cruz, al poner los pecados de todo el mundo sobre él, el Padre se separó. Y por eso que él dijo, ¿por qué me has desamparado? Entonces es contrario a lo que dice este pastor.
que el pecado nos acerca a Dios, entonces peco más y estoy más cerca de Dios. La Biblia dice, hijitos, que nadie os engañe. El que peca es del diablo. Pasemos ahora al siguiente. Noten ahora en estas iglesias grandes, modernas, que quieren tener más gente, más diezmo. Vean, ahora sí, colócalo por favor. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchas personas que tratan de vencer y no pueden. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una teología que enseña Mire, que ahora tenemos que llegar a ser totalmente perfectos y dejar de pecar. Ve, escucha. Y dejar de pecar. Y entonces dice, y hay gente incluso, yo me he encontrado con gente que decían que hace un año no pecaban. Si yo les digo a ustedes, La gente se ríe. si yo les digo a ustedes, yo no saco nunca la basura porque ya no ensuciamos en casa. Y van a casa y la ven, el jardín lo ven bien cortadito, bien pintada la casa. Pero ¿qué van a pensar por dentro? ¿Cómo estará la casa adentro si nunca sacan basura? Y eso es lo que pasa con los fariseos. Los fariseos que quieren vivir sin pecar, ellos no sacan basura, porque el día que descubren una basura decían, no, yo ya soy perfecto. Entonces quiere decir que no soy perfecto todavía. Entonces esconden la basura y entonces por afuera parecen sepulcros blanqueados, pero por adentro están llenos de huesos muertos. No vamos a vivir sin pecar nunca. Lo que sí Dios quiere es que vivamos siempre en presencia del Cordero. No vamos a dejar de Y si pecar nunca. vivimos Dijo. en presencia del Cordero, sí, cada vez vamos a pecar menos, vamos a aprender más de limpieza, vamos a vivir más limpio, pero no va a llegar un momento en este mundo donde no tengamos que sacar la basura. Eso está pasando hoy en día. Iglesias grandes. Vamos a buscar el texto, si me ayuda. 1 Juan 3:8. Yo quisiera que los que puedan tener su Biblia o lo puedan leer de acá, para que se den cuenta que somos una iglesia chiquita, pero no soy yo. Es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Contra la Biblia no puede ir el presidente Trump, no puede ir ningún alto jerarca, no puede ir el Papa. Nadie puede ir en contra de la Biblia, porque la palabra de Dios dice, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Se han dado cuenta? Contrario a ese predicador. No se dejen engañar. Hay muchas iglesias, pero esta es una iglesia pequeña, humilde, pero que habla la verdad. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si usted ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, ya no practica el pecado. Ahora, claro, ahora él dice que hay personas que dicen, ya no pequé, hace un año que no peco. Tampoco, mis hermanos, eso está correcto, porque hay gente que presume que es santo. Cuando usted avance en su experiencia con Jesús, más indigno va a sentirse. Mientras usted más cerca esté de Dios, más insignificante se va a encontrar. No va a andar diciendo, mira, yo soy santo, yo soy... No, va a ser más humilde, se va a encontrar el mayor de los pecadores. Por eso cuando usted, con todos los defectos, o yo con todos mis defectos, cuando reconozco que Jesús es mi Salvador, cuando reconozco que soy pecador, entonces es cuando más cerca estoy de Dios. Entonces, claro, ahí él tocó, hay algunas personas que dicen, mira, ahora yo ya no estoy pecando. Y dice, son fariseos. Nosotros, una persona que está cerca de Dios, nunca va a decir, ya alcancé el blanco. Nunca va a decir, ya soy santo. Al contrario, va a decir, yo soy el más pequeño aquí de este lugar. Más humilde, porque está delante de la presencia de Dios. Porque no se compara con el otro que está a mi lado. No se compara. ¿Con quién se compara? Con Jesús. Y cuando yo me comparo con Jesús, uy, Jesús está por ahí, yo me siento muy pequeñito. Pero si me comparo con el otro, dice, yo no bebo alcohol, él sí bebe. Yo no fumo, él sí fuma. Entonces, si nos comparamos entre nosotros, caemos de la gracia. Compárate, si te quieres comparar, compárate con Jesús y vas a ver cuán indignos somos cada uno de nosotros.
Por eso dice, empezamos diciendo este mensaje, al que venciere. Si tú puedes ser vencedor. Por algo Jesús caminó aquí en la tierra. Muchas personas, muchos hermanos piensan que porque Jesús era Dios, entonces por eso Él venció. Pero yo soy humano, yo soy una persona de carne, yo no puedo vencer como Él venció. Vamos a ver qué dice la Biblia, ahí en el libro que nos habla justamente de esto, en 1 Juan 4, versículos 2 y 3. ¿Cómo vino Jesús a la tierra? ¿En qué estado? ¿Vino como Adán, que era impecable, que era perfecto? ¿O vino con una descendencia que en sus genes, en su herencia genética, de mal? Vamos a verlo. ¿Qué dice la Biblia? Ahí está. En el 1 Juan 4, versos 2 y 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo usted va a conocer? Porque hay muchos espíritus. Espíritu de engaño, espíritu de hechicería, muchos espíritus. Pero dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿en qué vino Jesús? En carne, como nosotros. Era un hombre, no era un ángel que se transformó, no era un espíritu que por eso estuvo 40 días en el desierto. Era una persona como tú, como yo. Ahora, ¿qué herencia tenía Jesús en su antepasado? ¿Habían gente mala o eran todos buenitos? Eran más o menos acá. La Biblia dice que había una mujer ramera, prostituta, ¿cómo se llamaba? Rahab, que fue del linaje, de ahí vino el Mesías. Rahab atendió a los 2 espías cuando iban a destruir Jericó, pero era una mujer ramera. Estaba también Manasés, el rey Manasés. Dice que era tan malo el rey Manasés que en los tiempos de su gobierno, dice que el agua, que en Jerusalén la sangre era como un río de tanta gente que mataba. Sí, había en el linaje de Jesús, los reyes de Israel, la mayoría eran malos. Como le digo, Manasés mató a gente a diestra y a siniestra. Tenemos la otra mujer de Moab, una mujer pagana, una mujer idólatra que se llamaba Ruth. ¿Han escuchado hablar de Ruth? Ruth no era israelita, era como podemos decir de allá de Sodoma y Gomorra, una cosa así. Entonces, a pesar de tener una herencia genética, antepasados malos, Jesús venció viniendo en carne. Y entonces encontramos predicadores diciéndonos que no se puede vencer. ¿Saben por qué dicen eso? Porque la persona, quiero dejar el alcohol. Ya, está una semana sin beber alcohol, no puede, le pide a Dios. Está 2 semanas, lo logró, pero la tercera semana ya se cayó al frasco. Y lo intenta una vez, lo intenta una segunda vez y no puede lograrlo, entonces dice, no se puede, aquí no vamos a poder. Pero ¿qué dice el Señor en Mateo 5:48? Sé por lo tanto vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se puede usted dimensionar ser perfecto usted? En el hablar, en la conducta, en ayudar al prójimo, en sus hábitos, perfecto como dice la Biblia. Dice que no va a haber 1 ni 2. Bueno, ya han habido 2. Uno es Enoc. ¿Qué le pasó a Enoc? Fue llevado al cielo sin ver la muerte, se fue, porque era perfecto. ¿Tenemos otro en la Biblia o no? Tenemos Enoc, ¿y cuál es el otro? Elías. A través de Enoc y de Elías, Elías se acercó tanto a Dios, era tan correcto en su forma de ser, que un día el Señor le envió un carro de fuego y se lo llevó al cielo sin ver la muerte. Porque habíamos dicho, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Pero él no murió porque no tenía pecado. Y entonces el pastor que vimos recién dice que nunca vamos a dejar de pecar. Pero entonces, ¿cómo se fue Elías? ¿Cómo se fue Enoc? Ya están allá disfrutando las mansiones celestiales. Nosotros estamos teniendo, escuche bien lo que le voy a decir, pérdidas eternas. ¿Por qué pérdidas eternas? Porque usted conoció al Señor
a los 30 años, después a los 40, no quiso nada con el Señor, 50 años, y ahí lo aceptó, supongamos, a los 50. Pero resulta que Enoc y Elías están ya disfrutando del cielo, creciendo, llenos de amor, creciendo, y nosotros vamos aquí. Ellos van a seguir creciendo y nosotros vamos a ir así, atrás de ellos. Nunca lo vamos a alcanzar, porque tenemos pérdida eterna. Mientras usted más se demore en aceptar a Jesús en su vida, está perdiendo grandes privilegios, grandes alegrías, grandes felicidades, diciéndole al Señor no, viendo la iglesia como algo, sí, hay muchas iglesias. No, mis hermanos. Por eso que la salvación es personal. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice que el Señor va a separar los cabritos de los corderos. Cuando Él venga, va a haber una separación. La Biblia, hermanita Macarena, sí, hermanita Macarena, existen dos tipos de personas en la Biblia. Los corderos y los cabritos. También se le llama como el trigo y la cizaña. El trigo son los hermanos buenos, la cizaña son los hermanitos malos. Hay dos tipos. ¿De cuál tipo eres tú? Pero también dice que son los corderos y los cabritos. Vamos a verlo en la Biblia, miren. Aquí muestra que cuando venga el Señor, va a ver la gente una multitud. Y Él va a separar a los cabritos y los corderos. Miren lo que dice. No me crean a mí no me crean nada, pero vean, si lo vemos en la Biblia, créanlo. Sí dice. Un poquito más arriba, del 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, eso es lo que esperamos, por eso que nos llamamos adventistas, esperamos el advenimiento de Jesús. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, todo, aunque usted no quiera, va a estar ahí. Va a ser reunida delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Vean que Jesús va a hacer una separación. Y dice, entonces el rey dirá, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Hay una separación. Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Noten lo que va a decir el rey, Jesús. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los que están a la derecha son aprobados. Los que están a la izquierda son reprobados. El 35. Y miren lo que dice. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Usted hace esas cosas? Ahí sabemos si acaso es cordero o es cabrito. Pero mira, aquí viene la inconsciencia de la santidad. Escuchen ese término. Eran inconscientes de la santidad. Eso lo voy a explicar. Entonces, los justos, esta gente buena, que eran verdaderamente cristianos, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento? ¿Cuándo, Señor? ¿Y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces miren, dice que cuando se lo hicieron a uno de gente necesitada, se lo estaban haciendo al Mesías, a Jesús. Pero ellos eran inconscientes de eso. Ellos no lo sabían. En otras palabras, cuando usted avance en este camino de la santidad, de la transformación, de que éramos un lobo antes y ahora somos un cordero, un hijo de Dios, usted no se va a creer porque es inconsciente. Va a empezar a cambiar,
pequeñas cositas, quizás ya no va a decir más grosería, quizás va a leer más la Biblia, va a empezar a cambiar inconscientemente porque va a ser normal en usted. Pero la gente que lo rodea van a decir, tú eres diferente. Ya no eras como 20 años atrás, que por cualquier cosa grosería, por cualquier cosa te irritabas, no tenías paciencia. Igual que esta gente, ¿cuándo, Señor, lo hicimos? Entonces, mis hermanos, la santidad es inconsciente. No es como decía este pastor, que vino una persona, y un año que no peco, le dijo. Porque se estaba creyendo, porque realmente cuando tú avanzas no te das cuenta tú, pero los otros sí se dan cuenta, para gloria de Dios, que tú estás avanzando. Entonces, la Escritura decía ahí, cuando empezamos este mensaje, al vencedor. Se puede vencer. Apocalipsis 3:21, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. ¿Sabían ustedes que hay otros mundos que dice la Biblia? ¿Sabían ustedes que vamos a ser reyes y sacerdotes en la patria celestial? Imagínense un rey. Si ahora tenemos problemas para una casa, pagar un alquiler, un arriendo, ahí vas a tener mansiones celestiales. Vas a poder gobernar otros reinos, porque el Señor lo ha prometido así y el Señor es imposible de que Jesús mienta. ¿Qué te estás perdiendo entonces? ¡Mucho! Mis hermanos, que Dios nos bendiga, nos ayude a entender este gran amor, como ese corderito que recién expliqué, que tú lo cuidabas, lo abrazabas de pequeñito, de potrillo, como dice por ahí, lo cuidé, y entonces por tu pecado vas a tener que dar lo más precioso que te va a doler en el corazón, así como Dios le duele cuando nosotros pecamos. Tuvo que sacrificar a su propio hijo. Si usted es padre, usted es madre, sabe que si le matan a un hijo, vaya como es el sufrimiento. Terrible. Eso hizo el Padre, lo ofreció, a pesar de que somos menospreciadores, indiferentes, fríos. Con Dios, Él igual, para que tú te salvases, para que yo me salvase, Él abrió esa puerta y dice, entrad todos aquellos que quieran entrar a la salvación. Te da esa linda posibilidad. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Le vas a seguir negando en tu vida? ¿O ahora vas a cambiar y tomar una decisión? No porque por miedo a la muerte, ni por los terremotos que van a venir. No por eso. Sino porque tú lo amas. Y el amor no tiene sombra de egoísmo en su vida. El verdadero amor no es amor de pareja, que si está bonito lo amo, si está feo no lo amo. No es amor de pareja, si tiene dinero lo amo, si no tiene dinero no lo amo. No es por la apariencia física el amor. El amor es un principio constante que no cambia. Siempre está ahí, haya frío como ahora o haya calor. Vean que hubo frío, ya los hermanos dejaron de venir algunos. Pero cuando tú tienes ese amor por Dios, ese celo de agradarle en todas las cosas, no importa si hay terremotos, si hay frío, si hay relámpagos, tornado, huracán, no importa, porque tú quieres encontrarte con aquel que tú te has enamorado. Tienes que llegar a enamorarte de Jesús. Cuando uno está enamorado, piensa, quiere estar con ella, atraviesa Santiago de allá para acá para verla a ella, se baña, se perfuma, todo, piensa en ella. Lo mismo debía hacer con Jesús. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Hoy sábado estamos guardando sus mandamientos. Quizá tú nunca has guardado un sábado en tu vida. Siempre has trabajado, has lavado, has cocinado, violando la palabra. Pero si estás vivo, Dios te da la oportunidad para salvarte. Ahora que sabes, ya no puedes pisotear los mandamientos de Dios, ni pisotear la sangre de Jesús. Cada vez que pecamos, estamos diciendo, vete con tu salvación para otro lado, le decimos a Jesús. Y cuando el Padre lo envió para morir, así de fríos somos. Que Dios nos ayude y nos dé un nuevo corazón, que nos cambie, que nos transforme, y somos transformados contemplándole a Él, contemplándole en la cruz, contemplándolo en el santuario, contemplándolo en la Biblia, contemplándolo en la vida piadosa que Él nos vino a mostrar. Yo estoy muy contento de compartir con ustedes estos momentos. Me despido como siempre deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente.